Por ejemplo, a ver, te hago una pregunta concreta. ¿Vos creés que hay que cambiar el gabinete? Bueno, lo creo desde antes de este resultado, ¿no? Lo creo desde antes de este resultado. Yo he renunciado como embajadora en Rusia a una designación muy importante y que fue un alto honor para mí, en desacuerdo con la política de relaciones exteriores, por ejemplo. Es una política, desde mi punto de vista, muy superficial, que no da cuenta realmente de los instrumentos y de las acciones que tenemos que tomar para generar con energía un bloque regional. Me parece que el tema ambiental es un tema que no ha estado presente en la campaña. Acá hubo una cumbre climática, de acción climática, que no tuvo absolutamente ninguna repercusión, porque no estamos tomando acciones decididas. Al contrario, la Argentina es el único país del mundo que ha aprobado el trigo transgénico, y esto ya hay un reclamo social enorme vinculado con el río Paraná, enorme vinculado con la nacionalización del comercio exterior. Y ahí no hay partido. Yo creo que es una cosa que ha atravesado a toda la sociedad, que creció en la conciencia de que en nuestras vías navegables estaban yendo miles de millones de dólares que tendrían que estar volcados a la economía interna. Alcira Argumedo, y quiero nombrarla porque murió hace pocos meses, dando esa batalla, ¿no? Y el gobierno hizo oídos sordos. Yo me acuerdo esa noche, yo creo que lo estabas entrevistando vos, Cintia, o que luego lo repetiste, pero estaba el ministro de Transporte, nuevo ministro de Transporte, Alexis Herrera, diciendo con total desaprensión: no estamos contemplando la privatización, es decir, no estamos escuchando al pueblo. Y vuelvo al tema de la pandemia, en el sentido de que nuestra militancia ha hecho, porque eso me parece una gran metáfora también, lo estaba comentando recién con Daniel Feierstein, el autor del libro Pandemia y un experto en negacionismo, porque es un experto en genocidios, y yo veo que el negacionismo que ha tenido nuestra propia militancia para ser críticos, para decir, bueno, a ver, existe otro modelo de gestionar una pandemia, y miremos a China, miremos Taiwán, miremos Australia, miremos Nueva Zelanda, miremos Vietnam, miremos Japón, miremos Camboya, y los nombra todos porque cuando uno dice Australia o Nueva Zelanda, que tiene 25 muertos, y que la primera ministra, cuando hay un caso, cierra una ciudad, bueno, es una isla. Bueno, China, bueno, sí, pero el Partido Comunista. Bueno, Australia, bueno, sí, pero son ricos. Bueno, está Vietnam, está Japón, está Mongolia, que entre todos esos países que reúnen miles de millones de habitantes, porque China solo tiene 1.400 millones de habitantes, tienen menos muertos que la República Argentina. Y nuestros militantes seguían diciendo que las cosas estaban bien. Entonces yo creo que un deber de la militancia es tomar conciencia, decir la verdad. Y con estas elecciones ha pasado lo mismo, Cintia. Hasta hace minutos creo que estaban celebrando o por celebrar. Sí, los pronósticos eran por lo menos en la provincia de Buenos Aires, como distrito clave, un triunfo de pocos puntos, pero el pronóstico era triunfalista. Claro, y además yo comprendo y comparto la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires. Yo he sido diputada electa por la provincia de Buenos Aires y reelecta. Entiendo perfectamente la importancia que tiene, la importancia capital que tiene, pero esto es un país que tiene 24 provincias. A mí no me parecía tampoco una buena idea ponernos de festejo, con todo lo que lo quiero a Axel Kicillof y a la provincia de Buenos Aires, pero ponernos de festejo por Buenos Aires si estábamos perdiendo en Córdoba, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en el Río Negro, etcétera, 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 en Santa Cruz. Entonces, me parece que hay que tomar conciencia de que esto es un país federal, es algo que ofende también a la gente del interior y a los gobernadores que todo un gabinete del AMBA, tenemos un gabinete del AMBA, esto es un país federal. Entonces, si me preguntás que hay que hacer cambios en el gabinete, sí, por supuesto. El ministro de Economía es muy presentable para los organismos multilaterales de crédito, pero
la gente no puede seguir tolerando que un kilo de carne cueste 1.000 pesos, porque no lo puede pagar, tan simple como eso. A ese punto iba, Castro. Buenas noches, Luis Bremer la saluda. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, además de la política internacional y el manejo de la pandemia, que yo siempre antepongo el inmenso desafío en todos los países del mundo, ¿no? De manejarse con disposiciones en un virus que no se conocía, se conoció un poco más y luego se operó de manera más efectiva. No quiero ser reduccionista, pero el factor económico, el salario más hundido de los últimos años en nuestro país, $160 el salario mínimo, la imposibilidad de llegar a los alimentos, ¿no habrá hecho mella sobre este voto? No tengo dudas que ha hecho mella sobre este voto. Yo el otro día escribí para hacerte un resumen muy reduccionista, pueril si querés, pero el otro día puse un tweet diciendo nuestro gobierno nacional y popular, no sé qué cosa, y una persona me contestó, deja de decir nacional y popular porque la carne cuesta 1.000 pesos el kilo y la yerba cuesta 500 pesos el kilo. La yerba, 500 pesos el kilo. No puede ser. Y el gobierno teniendo tecnología y cuadros políticos como hubo en el kirchnerismo, que eran cientos de jóvenes preparados y listos y dispuestos y con tecnología para controlar los precios y para bajar los precios. Al gobierno se pone, en lugar de negociar con productores, con cooperativas, con la Unión de Trabajadores de la Tierra, etcétera, se pone a negociar con los grandes formadores de precios, que son básicamente especuladores. Entonces, yo creo que Aníbal, dije porque un lapsus recién estaba viendo a Aníbal Fernández en la televisión. Que también está diciendo Aníbal Fernández, vi un textual, que hay que hacer cambios de gabinete. No tengo duda, yo tendría una serie de lindos nombres también para sugerir, pero sí creo que hay que hacer cambios en el gabinete. No entiendo, por ejemplo, cómo no pusieron. Fernanda Vallejo es una de las diputadas más destacadas en materia de propuesta económica, porque además quiero decir algo que repito siempre y que es muy obvio. La pandemia ha mostrado que el capitalismo en esta fase brutal de concentración de la riqueza, de explotación, de enriquecimiento de las minorías, no es apto para la supervivencia humana. Si vemos que las grandes potencias del mundo han tenido cientos de miles de muertos y no pueden curar a sus enfermos, ni mantener su economía. Todos estos países de Oriente que mencioné, que han usado una estrategia de cero COVID o de estrategia de eliminación del COVID, han recuperado su economía, su Producto Interno Bruto. Son cosas simples, pero la información ha sido muy mal dada, muy mal, no ha querido darse. Este es otro de los aspectos flaquísimos del gobierno, la falta de una política de medios. Esto nos empezó a sorprender al comienzo, ¿no? Después la gente, cómo se filtró la foto de la fiesta de Olivos. El problema no es la foto, ¿no? El problema es que ahí había gente que evidentemente no tenía conciencia de las medidas que había que tomar o de la importancia de las medidas que había que tomar. Pero luego de eso, la política de comunicación del gobierno es prácticamente inexistente. Nosotros no nos podemos pasar 2 años, como nos hemos pasado, echando la culpa de todo al macrismo. El macrismo fue horrible, es horrible, era un proyecto de neocolonial, pero justamente porque no queremos más macrismo, no podemos tener un gobierno que ha hecho, como está haciendo Alberto Fernández, un centrismo de derecha, no, un gobierno de centro, porque así es como vuelve la derecha, ¿no? Esto le ha pasado a todos los gobiernos de izquierda o de centro izquierda que empiezan a tomar medidas de derecha para satisfacer a un electorado que no les es propio, pierden su propio electorado y por supuesto que no recuperan un electorado de
de derecha, que tiene sus propios candidatos, ¿no? Y cada vez más a la derecha. Alicia Castro, tenemos que ir a los móviles, estamos ya sobre el final de la cobertura, agradecemos este contacto con la M750 y para pensar, ¿no?, todas estas reflexiones que estás dando, que seguro será el inicio del principio del análisis de esta derrota, hay que decirlo, del Frente de Todos en las elecciones legislativas previas, o sea, en las PASO de 2021. Habrá mucho para analizar. Te agradecemos este encuentro en la 750. Yo les agradezco a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Alicia Castro.